Bien, amigos, en el día de ayer se llevó a cabo el tema de conocimiento a fondo de uno de los casos complejos de la lucha contra la corrupción. Ese caso tiene un delator premiado. Tiene un nombre, ¿cómo se llama el tipo? Apellido, ¿qué apellido es? El de Cáceres. Girón. Y están diciendo versiones que mucha gente no entiende cómo es el procedimiento de la delación premiada. Primero, es un procedimiento que no es solamente aquí. En Estados Unidos eso se usa. Porque en Estados Unidos los juicios cuestan mucho, a veces cuestan más de lo que se está debatiendo. Entonces negocian con los testigos, pero no con el principal. Y si hay que negociar con el principal, si tú te declaras culpable, en vez de tantos meses, te podríamos gestionar. Y uno dice, pero ¿cómo un fiscal puede negociar? Porque el sistema permite allá que el fiscal le comunique a los jueces el acuerdo en que se llegó. Pero nunca le dan libertad plena. Siempre 10 años, pues le tocan, pueden 2, 1, lo que sea. Ese problema nosotros lo tenemos aquí. Acaba de producir todo un lío las declaraciones de un testigo que hizo una delación premiada. Ahora, ¿cuál fue el premio? Generalmente no se da a conocer. Cuando Mimilo Jiménez declara, tenía 2 componentes, porque el componente que tiene que ver con pagar deuda del Estado, cuando eso se va a fondo, es posible que no haya una sentencia si no aparece alguien que diga que lo engañaron con el cobro de la deuda. Pero por pagar, no, porque gestionó. Pero con porcentaje. ¿Y dónde está la prueba de los porcentajes? Entonces, lo que hicieron fue que las declaraciones de Mimilo se ligaron a algo que es que no hay que indiscutible que lleva una pena, y es que ellos estaban ligados a una área que sí tiene pena, que es el juego ilegal y el cobro de impuestos que le corresponden al Estado, alguien cobrarlo para su beneficio. Bancas de apuestas. Aquí hay 2 bancas de apuestas, las de loto y las deportivas. Y ellos tenían bancas de apuestas que cobraban a los que apostaban, pero no pagaban los impuestos, se los cogían ellos. Entonces, había un común denominador. Los que operaban eso, también 2 o 3 de ellos trabajaban en la gestión de pago de deuda. ¿Cuál es el interés? De que si no te condeno por aquello, te voy a condenar por esto. Ahora, yo no conozco cuál es la pena que le toca después de haber hecho el acuerdo. Porque una persona que diga, no, pero espérate, solo a un candidato le llevé 2.700 millones en un vehículo del Banco de Reserva. Cuando tú oyes eso, tú dices, pero espérate, 2.700, a Gonzalo Castillo. Eso son palabras mayores.
solamente a eso. Entonces, espérate, pero ¿de dónde buscaste ese dinero? ¿De las bancas o de el cobro de deudas? Hubo uno que dijo, yo no quiero problemas con que me señalen como lo que delatan, como un delator. Un delator. Un chivato. Y llegaron entonces a esta conclusión. Vamos a hacer una cosa. Yo le voy a ordenar a un empleado mío que le entregue la computadora mía, que ahí están todos mis clientes. Sí, y toda la erogación. Entonces, el empleado entregó la computadora a la Procuraduría. Y ahí están hasta el pago de la luz y el agua. Todo está ahí. Entonces, ese es algo que se está llevando a cabo en medio de una campaña. Y ahora que yo entiendo por qué el hombre que sacó un 37% no es el candidato del PLD, no es el candidato, no, yo no me voy a meter en esa vaina, porque van a venir con esa pendejada de que le llevaron 2.700 millones y le dieron credibilidad, porque publicaron eso, y ya al publicarlo, Claro. ya eso es un problema. Eso en medio de la campaña es un problema, esas delaciones. Hoy mismo el Girón ese, le buscaron una cosa de una muchachita que le cometió un abuso. Entonces, los jueces tienen también sus limitaciones. Y que se recuerde que todo gira en torno a una organización política. Y dentro de esa organización gira alrededor de un gobierno de ese partido. Y gira alrededor del presidente de la República de ese periodo. El hermano de Danilo, el otro hermano de Danilo, la hermana de Danilo, el otro hermano, el cuñado, el guardia que se para detrás, el procurador de Danilo, todos los de Danilo. Entonces, eso tienen que tener cuidado hasta dónde lo van a usar. Como tiene que tener cuidado todo el que cree. Esa marcha del domingo, yo les recomiendo, no al PRM, sino a la Fuerza del Pueblo, que analicen esa marcha. Esas son la gente que ellos estaban esperando que se vayan todos para la Fuerza del Pueblo. Y estaban marchando, como los enseñó Leonel, bien ordenados, ¿verdad? Así es que están ocurriendo eventos interesantísimos y todavía falta. Ahora mismo, con las elecciones de febrero, Carolina, ¿usted va a repetir? No. ¿Pero tú vas a optar por la presidencia? No, porque yo apoyo a Luis, pero no quiero repetir como alcaldesa. Y una gestión así se va a echar por la borda. ¿Para dónde va Carolina? ¿Para dónde va David Collado? Que tienen inversión positiva en política y que nadie lo puede señalar de nada. Yo no sé, de ahora a los 403 días que le queda al presidente en ejercicio, pero solamente 319, 18 para las elecciones de mayo, menos de un año. ¿Qué puede ocurrir? Muchísimo. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que la inversión es vaya. El que quiera hacer un negocio, que ponga un negocio, vaya. Porque solamente
de Abel, yo perdí la cuenta, al otro día de inaugurarse la campaña. Increíble. De manera que tenemos que ir viendo. En el orden internacional, estábamos hablando con el doctor del Castillo, si el viaje de Biden a Europa, las gestiones de China, si realmente, pero por otro lado, Rusia dice, como dice el doctor, que tiene armas nucleares, y el otro que autoriza las armas, qué sé yo, qué granada. De racimo. ¿Eh? De racimo. racimo. Bomba de racimo. ¿Hay posibilidad de acuerdo, doctor? ¿O eso va para adelante? No, yo creo que sí, que hay posibilidad. De hecho, se habla de unos contactos informales que se han estado sosteniendo. Personalidades intelectuales, miembros de centros de pensamiento de Estados Unidos se han reunido con intelectuales rusos, explorando de manera informal qué tipo de arreglo pudieran acomodar a Rusia, a Ucrania y a los demás. ¿Por qué? Bueno, porque toda guerra debe terminar en algún acuerdo. Probablemente esto no pueda terminar por la vía militar, porque lo que se ha comprobado es que ninguno tiene la fuerza suficiente como para aplastar al otro. Entonces, en algún momento hay que buscar un acuerdo. Ucrania está llevando a cabo una ofensiva que no le está produciendo el resultado esperado. Luego, eso tiene un efecto, ahí hay un desgaste. Y por tanto, si eso sigue como va, entonces habría probablemente que plantearse una solución distinta. Eso de la bomba de racimo que usted mencionaba, la explicación de eso es, hay dos cosas. Primero, que a la OTAN y a Estados Unidos se le han acabado las municiones. Se están agotando, hay una escasez de municiones. Entonces, como si tú estás haciendo una ofensiva, ¿cómo tú haces una ofensiva cuando tienes escasez de municiones? Sí, doctor, pero y entonces, si no me está yendo bien en el plano militar, yo doy ese paso simple y llanamente porque quiero cambiar el curso de los acontecimientos. Las bombas de racimo tienen una utilidad y es que son favorables para usted sacar a los soldados que están combatiendo desde trincheras, que es lo que ocurre ahora mismo con Rusia. Y entonces eso se estima que puede ayudar a Ucrania en un momento en el que las cosas no le están saliendo bien. Mientras tanto, tú tienes unos elementos que aparecen así, como no aceptan a Ucrania en la OTAN, pero la OTAN es que apoya a Ucrania para que pelee, la que le sostiene la guerra, porque Ucrania no podría jamás enfrentarse a Rusia sin la OTAN, le dan de todo. Pero por otro lado, los soldados de fortuna aparecen peleando con quien le contrató. Y entonces hablan, pero pelean. Y dicen, o se ponen de acuerdo o van a hacer. Pero parece que hay soldados de fortuna en los dos lados. Sí, hay soldados de fortuna en los dos lados, pero eso hace mucho. Que los dos han... Rusia ahora es que viene a utilizar eso. Rusia ahora es que viene a utilizar eso. Después de muchísimos años de que eso está caminando. Esa es una realidad. Ahora, anote que yo tengo una teoría con respecto a eso. Salió a relucir ayer que el día 29, unos días después de haberse producido aquel acontecimiento, Putin se reunió con Prigozhin, eso lo divulgó. Sí. Y ya se había publicado, yo lo leí en un periódico y digo, pero esto parece como un invento. Pero se produjo esa reunión. ¿Qué significa? Bueno, que ahí lo que hubo fue una discusión, un impasse por alguna razón, o a lo mejor eso fue una puesta en escena de un guión preconcebido. Ahora, lo de la OTAN que usted decía, eso se entiende perfectamente. Yo creo que sería un disparate tú aceptar a Ucrania cuando de hecho toda la OTAN, eso sería una formalidad, porque toda la OTAN le está dando respaldo a Ucrania. De hecho, ya prácticamente en los hechos Ucrania forma parte de la OTAN. Eso es lo que me encuentro. Pero ahora no lo formalizan. No, el problema es que usted tiene que dejar espacio para la negociación.
Eso fue lo que Rusia alegó para iniciar la guerra. La intención de Occidente, la intención de la OTAN de incorporar a Ucrania. Si eso se hace, entonces usted hace muy difícil un entendimiento, una negociación. Bien. Esa es la explicación. Quiero terminar. Además de que si usted incorpora a un grupo militar a un país que está en guerra, automáticamente usted está entrando ya formalmente en la guerra. Bueno, quiero terminar este comentario, este segmento, para oír la opinión del doctor, porque él no viene todos los días. Hay una situación que yo no digo que es inexplicable, sino que no la entiendo. Resulta que el PRM gana unas elecciones con un apoyo masivo de una gran alianza de sectores que inclusive alguien lo calificó de maco y cacata o de arroz con mango, porque se unieron todos. Naturalmente vino el triunfo y no todos fueron al gobierno. Unos porque no cabían, otros porque quieren y querían utilizar sus cargos no en beneficio del gobierno, sino en beneficio del futuro político de algunos, lo que es de Guido y de Ramón. Querían ir al gobierno, pero para desarrollar su proyecto. La sociedad civil tomó los cargos que se había comprometido el gobierno, a eso le cumplieron. Pero la izquierda, que juntos o separados habían apoyado la salida del PLD, no se pusieron de acuerdo para pedir cosas. Y lo más que nosotros vimos es algunos cargos de segundo nivel que lo tienen algunos, ni siquiera con muchos empleos. A partir de esa fecha, un grupo se propuso organizar la izquierda para llevar candidaturas comunes y decían que no importa que no ganaran la presidencia si ellos obtenían alguna representatividad solo en el Congreso o en los ayuntamientos. Pasaron 2 años de esas gestiones y no se pusieron de acuerdo. Recientemente se habló del doctor Moreno, que iba a aliarse con el presidente, el PRM, a través de la senaduría de la capital, pero que no le dieron otra senaduría que quería en otro pueblo y que no aceptó lo de la capital. Y además la reacción de los que realmente tienen el derecho ganado. Esa izquierda comenzó a organizarse, tratando, no pudo y no ha podido elaborar un proyecto, pero tenemos que hablar con algunos dirigentes que ellos no son candidatos ni quieren ser candidatos, sino que quieren que se organice. Y hemos visto 2 eventos, ya 2, que nos llaman la atención. Primero, el homenaje que se hizo en el Mauricio Báez a El Moreno. A Maximiliano Gómez, el papá de Guido. Pensé en ese momento, y lo confieso, que ese acto estaba dirigido a prepararle a Guido Gómez una candidatura que era el hijo del Moreno, a la sombra del prestigio del papá, más los méritos que él tiene. Parece que no fue así. Guido va a convención en el PRM. Luego de ese acto, que fue un acto importante, en que fueron mucha gente que no pensaba
que iban a estar presentes. Cayetano Rodríguez del Prado hace un discurso en un acto que le hacen a Máximo López Molina, que es el fundador del MPD. Un discurso muy completo y muy bonito, con la historia de Máximo López Molina. Y ayer recibo de un amigo la petición de que se promueva un homenaje a Otto Morales, y quien convoca es la Fundación Maximiliano Gómez el Moreno. Invitación al gran homenaje en honor al gigante de las luchas libertarias del pueblo, el día 16 de julio a las 10 en San Lázaro. Eso me hace preguntar, después de tantos años que pasaron, estamos hablando de los años 70, 73, 75, en que el menor de esos hechos ocurrió hace 50 años, el que menos. Y yo me pregunto, si tuvimos 50 años para homenajear a Maximiliano Gómez, a Máximo López Molina, a Otto Morales, a Min Abel, porque espera que seguro vienen toda esa gente. ¿Cuál es la razón? Porque ahora están reivindicando esos nombres. Porque sí, no hay coincidencia en nada. ¿Qué puede pasar? Mire, yo creo que recordar el pasado, analizarlo, investigarlo, siempre es bueno. Hay unos grupos que todavía andan por ahí dispersos, que entienden como que pueden jugar algún papel. Y el propósito de aglutinarlo existe, pensando como que eso puede realmente provocar aquí un movimiento político fuerte, que yo creo que eso es una quimera, porque esos grupos ya no tienen conexión política con la sociedad dominicana, no tienen peso político, no juegan aquí ningún papel. Ellos en su momento, y uno respeta eso, hay mucha gente que me merece respeto, cariño y todas esas cosas, pero son gente que en su momento jugaron su rol, para bien o para mal, políticamente accionaron. Queda pendiente usted ver, analizar todo aquello y, bueno, poner las cosas en su justo lugar desde el punto de vista de la historia. Eso es lo que está pendiente. Ahora yo pregunto, por ejemplo, Guillermo Moreno, que tiene un proyecto, lo ubicamos, ¿verdad?, como una corriente progresista de izquierda, probablemente. ¿Qué gana él porque yo veo que hay como un interés y un esfuerzo por liderar esos grupos? ¿Qué va a ganar él con eso? Buscarse un problema, porque va a tener lo que no tiene hoy en día. Porque todos esos grupos creen que fueron lo que son los grandes teóricos y los que más saben de política. Y te van a venir, porque tienen, si tú hablas con uno de ellos, tienen el mismo discurso de hace 50 años, sí, el mismo discurso. Es lo que estoy viendo, Entonces, eso es lo que los políticos de ahora, lo único que tienen que hacer es simple y llanamente distanciarse de eso. Es perder el tiempo. Yo lo que creo es que en esas reivindicaciones, por donde vamos a tener que publicar aquella famosa lista. Dice, son dos eventos importantes del movimiento popular dominicano. Su participación innegable en los comandos contra los invasores del 65. Ahí no tiene ninguna discusión, y para mí, es más, dicen que el principal motivo de la intervención fue la presencia dominante de un sector de la izquierda en los comandos, que era el MPD. Y la otra, el secuestro de Donald J. Kraus. Yo no creo que lo vayan a reivindicar en un momento en que eso es mala palabra aquí. Quería decir eso. Señores,
El Partido Revolucionario Moderno es un producto de una división del PRD, en que ellos se llevaron la mayoría de ese partido. El Partido Fuerza del Pueblo es una división del PLD, en que ellos se llevaron una minoría del PLD. Entonces usted tiene los dos grandes partidos que se dividieron. Uno se llevó la mayoría y el otro se llevó la minoría. ¿Cuál es la esperanza de la Fuerza del Pueblo? Que más personas del Partido de la Liberación se muevan ahora o después a la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es la esperanza del Partido Revolucionario Dominicano? Que la inconformidad en el PRM alimente un poco a el PRD. Las dos cosas yo creo que deben llamar a reflexión. Indudablemente que cuando un legislador, como explicó Rodríguez Pimentel, cuando un legislador es del gobierno y no es complacido en su provincia, no aparece en las encuestas con buenos números. Pero el culpable es que no le dieron la ayuda. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hizo el de Romana, se fue, porque se reservaron la candidatura porque él no dio los números, pero no dio los números porque no lo ayudaron. ¿Para dónde se fue? No se fue para la Fuerza del Pueblo, se fue para lo que más se parece al PRM. ¿Qué es lo que más se parece? El PRD, y se fue para allá. Pero eso no va a ocurrir, y Miguel Vargas va a ser un beneficiario transitorio, porque al final viene la gran alianza del PRD con la Fuerza del Pueblo. Por otra parte, esa marcha deja claro que Abel y el PLD están contando con una fuerza, que ellos tienen ya una fuerza para pelear. Inclusive piensan que le pueden ganar al gobierno. Piensan que no necesariamente tienen que ir donde Leonel, sino que Leonel tendría la obligación de apoyarlos a ellos. Entonces, esa situación es lo que hace que dentro de este proceso las cosas no sean tan fáciles de analizar. ¿Cuál? 4 partidos, PRD, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo. Sí, así es. Pero con los días se va a poner de manifiesto que va a ser necesario hasta hacer alianzas antes de febrero. Fíjense, el gobierno en forma inteligente capta a los alcaldes. ¿Por qué? Porque un alcalde haciendo campaña desde febrero hasta mayo, marzo, abril y 3 meses, hace un hoyo, y si ellos masivamente tienen los alcaldes, y esa es una encuesta, entonces yo creo que desde ahora el PRM tiene una ventaja, pero mi pregunta es, ¿suficiente para ganar en primera vuelta? Bueno, mire la manifestación del PLD. Mire la manifestación del PLD. Las encuestas dicen supuestamente que el PLD está en tercer lugar. Eso dicen las encuestas. Uno que está en tercer lugar. Esa es la gran pregunta que hay que formularse. Si el que está en tercer lugar moviliza esa cantidad de gente y usted ve una Fuerza del Pueblo que no ha hecho una concentración de ese tipo todavía, yo supongo que puede hacerla, aunque no llegue a ese tamaño, pero por ejemplo en Nueva York recibieron a Leonel muy bien. Está movilizando gente también. Entonces hay dos fuerzas políticas que tienen capacidad de movilización.
Eso nada más tiene una lectura. Hay probablemente, muy probablemente, una segunda vuelta. El gobierno te llena 10 cuadras en vez de 2. Puede llenar eso, a mí no me cabe la menor duda, porque eso no es un indicador, eso no es una cosa que te dice a ti, no, ya el PLD ganó, porque nosotros sabemos cómo se hacen ese tipo de manifestaciones. Sí. Eso usted tiene un dinerito y usted tiene un picapollito o un traguito, una cosa por ahí, pero usted necesita también tener los contactos con la gente. Hay una cosa que es incuestionable, y eso yo creo que no nos podemos, mira, las manifestaciones se hacen con dinero y las encuestas de acuerdo a las preguntas y a quien las haga y como el día que se hagan, pero hay un denominador común en todas las encuestas. Todas las encuestas, las del PRM, las de la Fuerza del Pueblo, las del Partido de la Liberación Dominicana, las de Guido, las de todo el mundo, ¿cuáles? El PRM 50%, Leonel Fernández y en un tercer lugar. La encuesta del PLD tiene eso mismo, que en algunas encuestas ya particulares, tú ves que se acerca un poquito más a lo otro. Eso se me parece como la de la alcaldía. Tú no ves que nadie cuestiona aquí la Carolina Mejía, porque la encuesta de todos la dio allá arriba, la del que está en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, la dio allá con toda la popularidad del mundo. Entonces, ¿cuánto dice la encuesta del PLD? ¿En qué lugar está el PLD? En tercero. Esa encuesta no está manipulada porque la de ellos, que está más cerca del segundo en la de ellos. ¿Cuánto dice la de la Fuerza del Pueblo? La encuesta de la Fuerza del Pueblo ha dicho que la Fuerza del Pueblo tiene más del 50%. No, las bajan al gobierno al 47% y el gobierno en el 51%. ¿Tú me estás entendiendo? En su encuesta. Pero las encuestas son iguales todas, los números son igualitos en toditas. Las posiciones, incluyendo la del PLD. Lo que yo digo es cuando usted ve dos partidos políticos que tienen capacidad de movilización como Fuerza del Pueblo y PLD, que tienen los dos por encima del 10%, es muy difícil usted concebir un triunfo en primera vuelta. Yo creo más en que el PRM hace un esfuerzo por mantenerse, porque ese punto de 50, 51, 52, 49, ahí sí está, entre irse en primera vuelta o segunda vuelta. Y creo que así como muchos PLDistas votarían por Leonel en segunda vuelta, ¿verdad? Que lo veo así. Pero no creo que la segunda vuelta, necesariamente la unión del PLD con Leonel en una segunda vuelta, se lleva el gobierno. ¿Tú sabes por qué? Porque está el rechazo. Sí, pero después de está el rechazo. Después de esa marcha también ocurrió otra cosa. Pero esa marcha costó 50 millones de pesos. El segundo el PLD, y yo te digo a ti que la gente de la Fuerza del Pueblo, en una segunda vuelta, si es el PLD que está en segundo lugar, votan por el PLD. Pero es que la división es la cúpula. Pero es que el PLD no ha votado, no ha dicho, ni el PLD ni en la Fuerza del Pueblo, que el PLD está en segundo lugar. El PLD, el mismo PLD está en tercer lugar. La encuesta del PLD te dice que está en el tercer lugar. Sí, las encuestas no son elecciones. Pero la de ellos mismos, o sea, ellos mismos no van a hablar mentiras de lo que... Por eso yo te digo, si tú ves una manifestación de uno que está en tercer lugar de ese tamaño, ahí hay problemas. Ajá. Bueno, lo que pasa es que para esas manifestaciones se necesita, primero, mucha gente. Cuando tú estás hablando de un tercer lugar, tú estás hablando de mucha gente. Segundo, gente que todavía están ahí, que son todavía discípulos de ese partido, acaban de salir hace 3 años del gobierno, muchos de ellos,
Y tercero, mucha de esa gente que está ahí tiene dinero. Michel, Eso lo tiraron para la calle. ¿tú crees que el PRM gana en primera vuelta? Sí. Sí. Hoy. ¿Y tú? Bueno, habría que ver. Yo creo que al día de hoy no está mal posicionado, aunque yo entiendo que probablemente habría segunda vuelta. Tiene 50%, y la tendencia, tiene 50% y no se ha lanzado. No, acuérdate, la encuesta está hablando de un 47. Okay, Y la encuesta está diciendo que hay un espacio para que la oposición progrese, porque hay una inconformidad con la inflación, hay una inconformidad con el problema de la delincuencia, y ahí hay un terreno fértil para que las cosas cambien al calor de la campaña política, porque hay que hacer proyecciones. Las elecciones no son hoy. Ese es un asunto. Si usted le da... Pero es que el que dicen que es el contendor más cercano del PRM tiene el país entero lleno de vallas que está buscando llegar a 2 millones. O sea que no lo tiene. Muy bien, pero yo te voy a decir algo, mira. Yo me aprendí que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno cree. ¿Qué yo quiero? Yo quiero que Leonel y Danilo y Abel se pongan de acuerdo y que no haya elecciones, que proclamen a Luis presidente. Eso es lo que yo quisiera. Pero una cosa es lo que yo quiero. ¿Tú sabes lo que yo creo? ¿Qué es lo que cree? Que hay segunda vuelta. Eso es. está Una bueno cosa es lo eso, que claro. yo quiero y otra cosa es lo que yo creo. Yo creo que hay segunda vuelta. ¿Por qué? Porque veo una oposición que, aunque no están juntas electoralmente, están juntas contra el gobierno. Exactamente. Eso es lo que tú tienes que ver. Exactamente. Esas dos fuerzas están contra el gobierno. Y ese 50 Y se más están disputando el liderazgo eso de la es. oposición. Ahora, de que en segunda vuelta ya esa es otra Y canción. también tú tienes Puede el ocasionar, rechazo. puede haber algo increíble que no pase en Sí. ninguna parte, que en segunda vuelta uno de ellos dos vote por el gobierno. Sí, porque que ¿Verdad? el tema Puede, es que no eso es nunca pasa, es pero que, puede es ser que tú eso. estás entendiendo que todo el mundo está en esos tres partidos. No, porque la tensión es grande. Pues- No, yo te estoy hablando a ti de que cuando tú miras los números hacia arriba, el techo de esos dos partidos, tú tienes que considerar que en una segunda vuelta hay muchos dominicanos que tienen mucho rechazo contra el PLD y contra Leonel Fernández. Tú no estás viendo al revés, que hay un momento en el que no pasa. Las propias encuestas te lo miden. te Ahí, miden la exacto, tasa de hay rechazo. una parte Y fuerte. te dicen por quién votaría Claro. en una segunda vuelta. Yo no voto por ese. Yo por ese no voto. Sí. Hay mucha gente que dice así. Sí. Y es verdad, hay unos candidatos que tienen una tasa de rechazo altísima. Es así.